Muy buenas tardes, estimados compañeros, docentes y público presente. Es un honor darle las bienvenidas a este debate académico cuyo tema central es la pena de muerte en el Perú. Este es un tema altamente controversial y de gran importancia, ya que nos invita a reflexionar sobre la justicia, los derechos humanos y la seguridad ciudadana de nuestro país. El objetivo de este debate no solo es imponer una postura definida, sino escuchar y analizar los distintos puntos de vista para fomentar una reflexión crítica. Para el desarrollo de este debate contamos con dos expositores, Javier Livia Saldarriaga, quien defenderá su postura a favor de la pena de muerte, Fabricio Carreño Reto, quien sostendrá la postura en contra de la pena de muerte, y finalmente nuestro secretario Ilmel Orgóñez, que será el encargado de elaborar y presentar la conclusión general de este debate. Antes de comenzar, repasemos las reglas que guiarán este debate. Cada participante tendrá como mínimo 2 minutos para exponer sus argumentos iniciales. Después, cada uno dispondrá 1 minuto para disfrutar lo opuesto de su oponente. A continuación, cada expositor contará con otro minuto más para dar su conclusión final. Durante las intervenciones no se permitirán interrupciones, se debe esperar el turno correspondiente, se debe mantener siempre el respeto mutuo y las críticas deben dirigirse a las ideas y no a las personas. Y finalmente, el secretario presentará una síntesis imparcial sobre los puntos más relevantes de este debate. Con estas reglas claras, damos inicio a este debate. Comenzamos con el participante que defiende a favor de la pena de muerte. Adelante, Javier Saldarriaga. Gracias. Bueno, en mi opinión, todos sabemos que en el Perú vivimos una realidad que duele y nos asusta, ¿no? Están los feminicidios diarios, los asesinatos por encargo, las violaciones a niños, y aquí en el Perú el crimen organizado está creciendo sin control. La gente ya no confía en la justicia porque siente que los delincuentes entran y salen de prisión como si nada. Incluso nuestra propia Constitución, en el artículo 140, reconoce la pena de muerte, pero solo en casos de traición a la patria o terrorismo. O sea, es decir, ya existe en el Perú de forma legal, pero ¿por qué no ampliarla para los crímenes más graves que destruyen familias y comunidades? Yo, en mi opinión, sostengo que la pena de muerte debe aplicarse en el Perú porque es justicia, no es venganza, es justicia, y porque protege a la sociedad y demuestra que la vida de los inocentes vale más que la de los criminales. Muchas gracias. Ahora escuchamos al participante que sostiene la postura en contra de la pena de muerte. Adelante, Fabricio Carreño. Bueno, buenas tardes. Referente sobre mi compañero, la pena de muerte pretende presentarse como una solución al crimen, como un castigo ejemplar, pero debemos preguntarnos, ¿realmente resuelve los problemas de la delincuencia o solo genera una falsa sensación de seguridad? Mi postura es clara. La pena de muerte no reduce el crimen, no es ética. Peor aún, abre la posibilidad de cometer errores implacables en estos casos. Uno de los principales argumentos que, bueno, yo presento, eh, apoyan la pena de muerte, que pues sirve de ejemplo para que otros no cometan delitos en estos casos. Sin embargo, las estadísticas internacionales sugieren al contrario. Muchos países em, siguen estas reglas, como lo es la pena de muerte, pero al contrario, siguen mucha criminalidad, hay mucha inseguridad en muchos casos. Lo que yo sugiero es que incluso la convicción de pena de muerte no es justicia, sino un error que la sociedad no puede permitirse, ¿no? En esos casos. Am, Esto nos demuestra algo simple. No es el miedo a morir lo que frena al delincuente, sino la exigencia de oportunidades y un sistema de justicia eficiente. Muchas gracias a los dos participantes.
Y bueno, ahora pasemos a la ronda de refutaciones. En primer lugar, tiene la palabra Javier Saldarriaga, quien está a favor, para responder los argumentos en contra que tiene Fabricio. La pena de muerte debe ser proporcional al delito. No es lo mismo robar un celular, asesinar cruelmente a un niño o violar y matar a una mujer. Los crímenes graves destruyen familias y comunidades. Permitir que el criminal siga vivo, incluso encerrado, no devuelve la vida ni la dignidad de la víctima. La pena de muerte asegura que la justicia responda con la misma severidad al daño causado. No se trata de venganza, sino de aplicar un castigo justo y que sea ejemplar. Muchas gracias, participante. Ahora escuchamos la refutación de Fabricio Carreño, quien está en contra de la pena de muerte. Bueno, la justicia humana no es perfecta. ¿Qué pasa cuando se ejecuta a alguien y después se demuestra su inocencia? No hay perdón, no hay apelación, no hay segundas oportunidades en esos casos. Organizaciones internacionales han documentado cientos de casos de condenados a muerte que luego exoneraron gracias a nuevas pruebas o avances científicos como el ADN. Un sistema que puede quitar la vida a un inocente no es un sistema justo o un sistema peligroso en esos casos. La pena de muerte contradice la esencia misma de la justicia como también la esencia misma de la humanidad. El Estado que debería defender la vida termina actuando como un verdugo o como alguien cruel en esos casos. Hay muchos casos, ¿no? En los cuales se entiende, ¿no? En el cual se cometen asesinatos a inocentes, a niños incluso. Y tarde o temprano siempre tiene que llegar la justicia. Am, Como nosotros nos preguntamos, y le pregunto aquí al debatiente, ¿no? Que está en contra de lo que yo pongo, ¿cómo podemos condenar a alguien por matar, usando como castigo matar, ¿no? Muchas gracias, participante. Llegamos a la etapa final. Invito primero a Javier, quien está a favor, a dar su conclusión de este debate. Mm, Es cierto que el Perú ha firmado tratados internacionales que limitan la pena de muerte, pero la primera obligación de un Estado es proteger la vida y seguridad de sus ciudadanos. La soberanía nacional permite revisar esos compromisos cuando ya no responden a la realidad. Y un criminal en el país justifica medidas que no le corresponden. El Perú tiene derecho a tomar decisiones autónomas, ¿no? Cuando un criminal comete un crimen grave, la víctima y su familia no solo sufren por la pérdida, ¿no? Sino también por la sensación de que la justicia no responde con suficiente fuerza. Ver que un asesino o violador recibe la pena de muerte envía un mensaje claro, ¿no? La vida de la víctima se importa. Esto otorga reparación moral, ¿no? Aunque no devuelve lo perdido, la pena de muerte demuestra que el Estado está al lado de las víctimas, no de los criminales. Muchas gracias a los dos participantes, muy buenos argumentos de ambos. Y bien, llegamos a la etapa final. Invito primero a Fabricio Carreño, quien está en contra, a dar su conclusión final. Sé que algunos piensan que la pena de muerte ahorra recursos. El Estado también opone mantener a un preso o difiere, ¿no? O dice que mantener un preso es muy caro, pero la realidad es otra. Los procesos judiciales de un condenado a muerte es mucho más costoso, ¿ve? Y mantenerlo por vida en prisión, ¿no? En esos casos. Entre apelaciones, revisiones, recursos legales, ¿no? La pena de muerte termina siendo más cara e incluso menos efectiva, ¿no? Entonces, ni siquiera desde lo económico es justificable en esos casos. En lugar de aplicar la pena de muerte, hay muchos factores, ¿no? Castigos que se pueden apelar hacia el condenado, ¿no? Debemos apostar por lo realmente que pueda transformar
tanto a la sociedad como en este caso al que va a recibir el castigo, ¿no? Siempre verlo por el caso más humano, o el caso que pueda también inspirar a muchos. Bueno, mi conclusión al final que la pena de muerte no es justa, no es justicia. La verdad es un fracaso, no disuade el crimen, pone en riesgo también a inocentes, contradice la moral de defendernos y ni siquiera resulta rentable, ¿no? Por la idea que he propuesto. La grandeza de una sociedad no se mide por la dureza de sus castigos, ¿no? Sino por la capacidad de poder defenderse, de poder salir adelante, de poder, incluso salir en momentos difíciles, incluso proponer ideas creativas, ¿no? Si queremos un mundo más justo, debemos apostar por la vida y no por la muerte. Muchas gracias, participante. Ahora le doy el turno a Javier Saldarriaga a dar su conclusión final. El fin principal de la justicia es proteger a los inocentes. Si un criminal peligroso como un asesino en serie o un violador permanece con vida, siempre existirá el riesgo de que vuelva a dañar, ya sea escapando, saliendo por beneficios penitenciarios o desde dentro de la cárcel, ¿no? La pena de muerte garantiza de manera absoluta que ese criminal jamás volverá a amenazar a la sociedad. O sea, es una medida definitiva de protección ciudadana. Ahora mi pregunta es, ¿cómo garantizas que un violador o asesino no volverá a cometer el mismo crimen sin la pena de muerte? Sobre cómo garantizo, ¿no? Que un criminal, un violador, ya sea alguien que haya cometido atrocidades, ¿no? En el pasado, y en ese caso escape o salga libre, ¿cómo yo garantizo que no vuelva a cometer este acto? Bueno, mi respuesta es simple. La sociedad puede estar segura sin necesidad de matarlo, e incluso condenar con, con cadena perpetua, fijamente, sin beneficios incluso a quien es refutado. Am, Garantiza y presiona también al criminal que pueda también llevar una seguridad dentro de donde se garantiza, ¿no? Su seguridad de que en ese caso no va a salir. La seguridad no depende tampoco de la muerte, sino de un sistema judicial firme, dependiendo qué condena le ponen. En este caso yo propongo, ¿qué seguridad le podemos dar? Pues directamente a ese criminal le podemos dar cadena perpetua simplemente. Muchas gracias a los dos participantes. Con esto hemos concluido la etapa de exposiciones y conclusiones de este debate. A continuación, cedo la palabra a nuestro secretario, Ilmer Orgóñez, quien nos presentará la síntesis final de este debate. Como secretario de este debate, a mí me corresponde presentar la conclusión del caso expuesto. En esta actividad se han planteado dos posturas claras, una a favor y otra en contra. Les hablaré sobre la postura a favor. La postura a favor de la pena de muerte resalto esta medida que puede funcionar como un mecanismo de distribución frente a los delitos más graves, además de brindar seguridad y justicia a las víctimas. Por otro lado, la postura en contra de la pena de muerte destaco que esta práctica es riesgosa debido a los posibles errores judiciales que suelen cometerse en algunos casos. Esta pena de muerte va en contra de los derechos fundamentales y no garantiza la reducción del crimen al 100%. Por eso es que esta postura está en contra, proponiendo así otras alternativas como la alternativa A o la alternativa B, que sería en este caso una cadena perpetua, o la B, informarnos más acerca del caso y tomar otras medidas dependiendo de la situación. Ambas posturas han aportado argumentos valiosos que nos invitan a reflexionar sobre la justicia que queremos en nuestro país y sobre cómo deben actuar las leyes frente a crímenes más grandes. Agradecemos profundamente a nuestros dos oposiciones por el esfuerzo y al secretario por su síntesis imparcial y al público presente por su atención y disposición al escuchar con mucho respeto. Con esto damos concluido este debate sobre la pena de muerte. Muchas gracias.